Bueno, me alegra mucho que todos estén bien. Les deseo una bonita semana a todos. Vamos a comenzar como siempre con nuestra pequeña cápsula de Hasidut sobre el libro Ha sido una vida plena de sentido, el cual no me canso de recomendar, la verdad. Un libro excelente, sobre todo de consulta y muy bueno cuando de pronto uno se encuentra con preguntas, ¿no? Sobre situaciones de la vida, ante circunstancias de pronto algunas difíciles, otras de pronto no tanto, pero siempre tratamos o queremos entender la razón de muchas cosas. Y aunque este libro está escrito de manera general, igual no tiene la sabiduría de los sabios del Rebe, las palabras del Rebe, y nos ayuda a entender un poco más, por lo menos de un aspecto general, o tener la información básica o importante para poder comprender ciertas situaciones que a veces se nos presentan en la vida. Siempre nos preguntamos ante las cosas, generalmente sobre las cosas no tan buenas que a veces acontecen, empezamos a hacernos preguntas. Lastimosamente no todos tienen la capacidad o la sensibilidad o la conciencia de preguntar incluso en lo bueno. Hay veces que a veces llegan muchas cosas buenas y a veces nos podemos sentir inmerecedores de tales cosas, pero vemos la bondad infinita de Hashem siempre en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestra familia. Lamentablemente, como digo, el común denominador en las personas es que generalmente empezamos a cuestionar cuando acontecen cosas que nos duelen o que nos afligen un poco o que nos preocupan, ¿ya? Entonces este libro nos ayuda mucho a hacer un repaso cada vez que se puede, un libro de consulta, un libro que es bueno leer en esos momentos, como digo, que de pronto hay preguntas, y lo bueno es que está dividido en etapas de la vida, como siempre lo he dicho, así que si una persona se enfrenta a un proceso donde tiene preguntas, donde trata de entender algunas cosas, pues puede irse a ese título y hacer una lectura de esas páginas, y creo que va a tener incluso una mejor comprensión y por lo menos entender un principio fundamental que lo vamos a ver ahorita en el Shiur, es la unicidad de Hashem. O sea, saber que Hashem es uno es una cosa, pero saber o entender la unicidad de Hashem es otra cosa mucho más profunda. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con temas cuantitativos, con números, sino comprender incluso las cosas aparentemente negativas, desde nuestra percepción negativas o problemáticas o dolorosas, tienen una razón de ser, y es el bien total de Hashem. O sea, Hashem provee el bien siempre, Él no provee cosas negativas, aunque a veces hay cosas que las experimentamos de una manera dolorosa y que son consecuencia de nuestros actos, a lo que la gente generalmente llama castigo, ¿no? Pero cuando comprendemos la unicidad de Hashem, sabemos que eso no es castigo, sabemos que son reglas por las cuales Hashem dispuso en el mundo y por las cuales, digamos, genera un efecto sobre cada cosa que hacemos. Bien, estamos hablando en el libro la vez pasada sobre qué es un niño y sobre el tema de la infancia en general. Hoy seguimos con este tema, pero con una pregunta, un interrogante que trae el libro aquí que dice, ¿por qué venimos al mundo como niños? Y dice aquí, ¿no se han preguntado alguna vez si no sería más fácil si todos fuéramos creados como adultos maduros y no como niños, plenamente funcionales y capaces de proveernos por nosotros mismos? O sea, que viniéramos a este mundo pues estando conscientes de muchas cosas, no tuviéramos que vivir esa preparación desde niños, reeducarnos cada vez que venimos a este mundo, volver a educarnos, volver a tratar de establecer bases, o que nuestros padres establecen bases sobre nosotros, nuestra crianza. Entonces la pregunta es, ¿por qué más bien no aprovechamos esa experiencia de otros momentos en que hemos venido al mundo, puede ser, y venir ya de otra forma? ¿Por qué venir como niños, ingenuos en cierta forma? Entonces dice, es una pregunta que de pronto nos podemos hacer. Dice, pero en la infancia misma hay una hermosa lección, sobre todo que un niño es genuino e inocente, y que tal inocencia es el fundamento de la vida. Si naciéramos como adultos, ya preparados para las luchas de la vida, nunca experimentaríamos la magia de la infancia.
la libertad de explorar la vida con nuestros ojos bien abiertos, indiscriminadamente, sin seleccionar. La infancia nos da la oportunidad de volar en lo sublime antes de empezar a caminar en lo mundano. O sea, podemos entender aquí que la infancia realmente nos permite un encuentro mucho más sublime con nuestro verdadero ser, nuestra alma, porque venimos a veces sin todas las cosas que adquirimos en el transcurso de la vida. A veces durante la vida alguna persona puede generar un poco de dureza a raíz de las situaciones que ha vivido. Siempre se generan muchas cosas en la adultez, ¿no? Que son racionales y que son válidas. Algunas pueden ser emocionales, dañinas, pero en cierta forma se genera esa madurez para saber distinguir un poco más entre lo bueno y lo malo. El niño es un poco más abierto, no tiene esas barreras que a veces tenemos los adultos, pero nosotros tenemos que orientarlo en su potencial. El Rebe nos va a hablar más adelante que hay niños que tienen mucha energía, y que lo que nosotros debemos hacer no es truncarle esa energía, sino más bien canalizarla. O sea, la energía que tienen los niños hay que saberla usar, es un potencial muy bueno. Entonces no es correcto truncarles o prohibirles ciertas cosas. Obviamente lo que está malo, pues está malo, pero también hay que saber orientarles por qué está malo. A veces es bueno explicarles por qué está malo y van aprendiendo, ¿ya? Pero eso precisamente educar. Educar no es transmitir un conocimiento. Educar es enseñar a ser a alguien, ¿ya? Por eso la labor de un rabino también no es solamente que las personas sepan. A veces se dificulta un estudio como debería, como yo quisiera, que debería ser en persona, ¿no? Pero la idea es que a través de este medio por lo menos nos conozcamos y podamos entender que la educación no es quién sabe más, sino quién aprende a ser mejor cada día. La educación consiste en eso, en aprender a ser mejores personas, aprender a ser mejores judíos, mejores nojidas, mejores padres. Eso es la educación. Entonces los niños tienen una energía que nosotros ya no tenemos y nosotros a veces inconscientemente truncamos un poco esa energía e incluso sabemos que hay cosas que no son correctas para ellos, también tenemos que enseñárselas con sabiduría, ¿ya? Ahí se encuentran dos mundos, el mundo del padre, que lo vamos a ver ahorita, que dice, no sé si hoy, pero más adelante el Rebe lo dice, el mundo del padre, que el padre ya no tiene esas energías, que de pronto, incluso energías, me refiero mentales, esas metas, que a veces queríamos ser astronautas cuando pequeños, o tantas cosas que pensábamos, ¿no? En la medida que crecemos, a veces muchos pensamientos, muchos sueños van quedando como relegados, como que uno ya se centra en lo que tiene que vivir en el día a día, en las preocupaciones del día a día, la parnasá, el trabajo, todo, y va dejando ese niño oculto. Entonces nos encontramos con un niño que él sí se cree capaz de ser un astronauta, que tiene muchas energías, y que esas dos fuerzas o esos dos estados de uno que ya no tiene esa energía pero tiene la sabiduría, y ellos que tienen mucha energía pero no tienen la sabiduría, tienen, aunque parezcan contrarios, la manera de conectarse, y es precisamente entender la posición del otro y orientar en lo que ellos no tienen todavía, que es esa sabiduría para enfrentar ciertas cosas en la vida. Pero nosotros podemos aprender de ellos lo que dice aquí, esa libertad. No hay preocupaciones de tipo material, ¿no? Que a veces tenemos los adultos, pagar los servicios básicos de la casa, el alquiler, el arriendo, bueno, la renta. Son cosas que ya tenemos los adultos. La infancia es algo que nos podemos aprender mucho de ello. Por eso dice aquí, la infancia nos da la oportunidad de volar en lo sublime antes de empezar a caminar en lo mundano. ¿Qué pensamos cuando vemos a un niño tomar la mano de su madre y seguirla a donde quiera que vaya? Seguramente nosotros no necesitamos que alguien nos lleve así de la mano, pero la receptividad y vulnerabilidad del niño, su fe simple, viene de un sitio muy profundo y muy, muy puro, de la esencia misma del alma, que es receptiva a lo que está más allá de sí mismo. Su fe simple es eso, o sea, el niño confía en el padre. El niño, no tenemos, el hecho de ser padre y estar ahí con ellos, le damos la mano, ellos nos la dan, nos siguen donde quiera que vayamos. Por eso la responsabilidad de saber orientarlos hacia un buen camino.
¿ya? Pero ellos tienen esa fe, confían ciegamente en uno. Incluso hay niños tan ingenuos a veces que pueden fácilmente darle la mano a un extraño e irse con ellos, Harbe Shalom. Pero uno también tiene que orientarles en ese aspecto, pero ellos no ven, no tienen lo que llama mucha gente la malicia, esa capacidad de ver de pronto un mal potencial, o el potencial del mal, vamos a decirlo así. Entonces, esa fe simple, nosotros, si quisiéramos aprender desde esta etapa de la niñez, también podríamos tomar algo así. Nuestro Padre, ¿quién es? Hashem. Hay que agarrarle la mano y seguir. No comprendo qué pasa. No comprendo por qué me está pasando esto hoy a veces. No lo comprendo en la totalidad. Tal vez puedo, como ser racional y como ser pensante, que Hashem me dio la capacidad de pensar, podría tratar de sacar algo de aprendizaje de la situación. O podría también tratar de ver en qué me equivoqué, solucionarlo, para una próxima ocasión no hacer lo mismo. Pero al final de cuentas, tomar la mano de Hashem y decir, no comprendo a dónde me llevas, pero yo estoy aquí. O sea, Él es el Padre que tiene la sabiduría de ver lo que nosotros no vemos, así como el niño no ve el peligro y su padre sí. Entonces, esa simpleza, que al mismo tiempo es muy valiosa, es algo muy importante en la niñez. Dice, pero ¿qué es realmente más fundamental? ¿El intelecto de un adulto o la inocencia y la fe de un niño? Allí donde un adulto ha estrechado su... me salté un renglón, una línea. Dice, como adultos nos gusta pensar que estamos al mando. Después de todo, hemos pasado años desarrollando nuestras ideas y agudizando nuestra mente. Pero ¿qué es realmente más fundamental? ¿El intelecto de un adulto o la inocencia y fe de un niño? Allí donde un adulto ha estrechado sus esperanzas y expectativas, un niño sueña y se maravilla. Lo mismo sucede con la educación. La mente de un niño no está nublada por el autointerés del adulto. Es al que solo le importa, al adulto, al que solo le importa saber cómo se beneficiará él de una determinada idea. El niño no piensa igual, obviamente. Tiene otros intereses. Mientras se educa a los niños, es fundamental cultivar este espíritu, esta fe, este sentimiento genuino de curiosidad. Es importante cultivarlo, como dije, no reprimirlos, entender que ellos no ven el mundo como nosotros. De hecho, el otro día veía un video de un experimento social que estaban haciendo con niños. Me pareció muy interesante. Incluso podría hacerlo uno en su casa con los hijos de uno, analizar un poco el qué hacen, por qué lo hacen. A veces no hacen algo con la maldad que uno piensa, a veces solamente es inocencia. Podría uno mirar y saber orientarlo. Veía un video de una niña. El experimento fue que los pusieron en el jardín y les pusieron en el medio un dispensador de caramelos y le dijeron que no los tocaran hasta que ellos regresaran. Los dejaron solos los niños un rato, no aguantaron la tentación, se fueron acercando y no faltó la niña que de pronto abrió y se empezaron a desbordar todos los caramelos que estaban ahí y se puso a llorar. Uno ve la imagen, la niña llorando desconsolada como si el mundo se hubiera acabado. Entonces, incluso, no sé si se acuerdan, pero pronto cuando uno es niño y hizo cualquier cosa, equivocación, yo me acuerdo también cuando yo era niño, a veces hacíamos algo y creíamos que el mundo, o sea, que habíamos hecho lo peor, que no había solución. Entonces, pero a la visión del adulto es algo que se puede solucionar, no pasó nada, se derramaron los dulces, hay que enseñarle un poco entonces a tener a tener esa capacidad de esperar, de poner límites, ¿ya? Pero no nacieron aprendiendo. Entonces, lo que quería decir es que a veces somos como niños en el sentido que nos enlodamos en un problema que realmente no es tan grave y pensamos que no tiene solución cuando de pronto hacemos algo que no es de acuerdo a la voluntad de Hashem. Pues siempre está el camino a la Teshuvah. Todo se puede solucionar, todo. Hashem, no existe barreras para la Teshuvah. Hashem siempre está dispuesto a perdonar. Obviamente hay que saber que a veces todo tiene una consecuencia, pero el perdón está allí. Por eso siempre cuando hacemos Teshuvah lo hacemos y le pedimos a Hashem
que digamos que en su infinita bondad podamos pagar estas cosas o asumir la consecuencia, pero no con sufrimientos ni cosas negativas para nosotros. Entonces, el punto es ese. Los niños viven en su burbuja y no dimensionan a veces o sobredimensionan mucho las cosas. Entonces, pero en la educación es fundamental cultivar este espíritu, o sea, no apagar eso que ellos tienen, pero también encaminarlo. No quitar ese sentimiento genuino de curiosidad, pero sí orientarlo, que lo usen de buena forma, porque por curiosidad pueden dejar de shalom hacer cosas que no deben o irse con personas que no deben. Ahí es donde está la sabiduría del adulto, la madurez del adulto para orientar. De otro modo, mucha de la información que transmitamos será mal usada. Repito nuevamente, mientras se educa a los niños es fundamental cultivar este espíritu, esta fe, este sentimiento genuino de curiosidad. De otro modo, mucha de la información que transmitamos será mal usada. En lugar de permitirle a un niño experimentar un sentimiento de reverencia a Hashem y su mundo, lo empujamos a analizar y categorizar todo. O sea, este sentimiento, esta simpleza, esta inocencia es algo que le permite al niño experimentar la cercanía con Dios de una forma que incluso se nos hace difícil a los adultos. Dicen, piensen en el primer viaje de un niño al Gran Cañón, por poner un ejemplo, un lugar turístico. O cuando le dicen al niño, vamos a ir al mar, a la playa. ¿Qué es más importante? ¿Embeberse con el paisaje y maravillarse y pensar en lo que significa, o reducirlo todo a una pila de datos y estadísticas? Debemos prestar especial atención a cultivar lo divino en los niños, la reverencia que viene por medio de la espiritualidad. Los niños tienen un don glorioso para percatarse de que el aquí y ahora, el mundo visible, no siempre es lo más importante. Dejemos que la imaginación del niño discurra, pues reconoce que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Los niños tienen una sed innata a lo etéreo y sienten el sentimiento natural de sorpresa y fe que los hacen tan receptivos a las cuestiones espirituales. Vamos a dejar por ahí hoy. Miren eso importante. Ellos son, debido a esa sed de curiosidad, debido a esa simpleza, a esa observación de cosas, se maravillan con cosas que de pronto para uno ya son obvias. Eso es algo que podríamos también aprender, disfrutar con ellos también, en la crianza de los hijos, jugar con ellos, meterse un poco en ese mundo de imaginación que ellos tienen en su juego. Y obviamente también tomar un espacio para irle enseñando pues el acercamiento o la conciencia de que existe un ser creador de este mundo, de que existe algo más allá de este mundo, que es el creador del universo, que hay valores fundamentales que tenemos que transmitirles, judíos, en el caso del pueblo judío que educamos a nuestros hijos, y leyes también, y también los nojidas que educan a sus hijos en las 7 leyes. ¿Ya? Entonces es importante como tratar de recuperar parte de eso que como adultos hemos perdido en nuestra interacción con los niños, y también transmitirle lo que el niño no tiene en su niñez, y es la visión correcta o la visión madura de las cosas, pero sobre todo, y esto es muy importante, no transmitirle nuestros paradigmas. O sea, hay muchas cosas que nosotros creemos porque sí, o tenemos malos comportamientos porque sí, y a veces en la educación, en la transmisión de este conocimiento, transmitimos más allá de una información y de un valor, también transmitimos a veces lo que nosotros creemos que es imposible, ¿ya? A veces transmitimos sentimientos, o incluso, como dije hace un momento, lo dice el libro, vamos matando un poco ese entusiasmo que tiene el niño para pensar que puede hacer cosas muy grandes. Y si se tiene un padre pesimista por diferentes situaciones de la vida, pues no solamente que le enseña algún tipo de conocimiento, sino que le transmite esta posición que tiene el padre. Por eso, como dije, no se trata solamente de transmitir un conocimiento, sino de enseñarles a hacer. Y eso es mucho más responsable y es mucho más grande, y más aún porque requiere que el padre tenga que reeducarse en muchas cosas para poder enseñarle al niño lo correcto.
Entonces, diríamos, si pudiéramos concluir de lo que acabamos de leer, que ¿por qué venimos al mundo de niños? Porque, bueno, tenemos que vivir esa etapa en la que experimentamos el mundo de una manera sencilla y al mismo tiempo altruista, y los padres tenemos que recuperar un poco esa memoria y tratar de reencontrar la divinidad, la belleza en toda la creación, en cosas que al niño le parecen maravillosas, a nosotros son simples, tratar de volver como a sensibilizarnos un poco con esa etapa de la niñez.